esa es una brocha. En una máquina llamada brochadora. Vimos ahí sus ventajas, ¿verdad? Las desventajas, claro, el costo es bastante elevado, ¿verdad? Y vimos algunas máquinas que siempre es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, depende cómo se armen. Y que había unas barritas manuales, así brochas. También son prácticas en los talleres, las manuales. Y la recomendación es pasar ahí al taller y preguntarle al ingeniero encargado del laboratorio, ¿verdad?, del taller de manufactura, en donde hay una brocha instalada, ¿sí? ¿Para qué sirve? Entonces, ese es parte del detalle. Y el último vimos un bosquejo ahí de una brocha. Ustedes han de haber visto más ahí en los envíos que me hicieron. Hubo una persona que de plano ni siquiera le puso su número, o sea, no identificó. Y a la hora que observé ese, me puso varias herramientas para madera. O sea, de plano, o sea, no identificó la maquinaria, varias cosas para madera. Entonces, pues no está bien. Vienen después varias fotografías y está bien. Vamos a regresar, vamos a abrir el siguiente, que es el abrasivos y rectificadoras. Bien, les voy a compartir este pequeño detalle. Bien, aquí tenemos. Vamos a empezar con abrasivos. Y en los abrasivos, primero decir lo que es un abrasivo. Aquí me quedé bien atrás en mis apuntes. Dice cuerpo duro que se usa pulverizado o aglomerado para desgastar por fricción. ¿Verdad? Ese abrasivo, ¿cuántos filos tiene? Un buril tiene un filo. Las fresas podemos contar la cantidad de filos que tiene. Pues en un abrasivo tiene un número indefinido. No porque sean millones de filos, no. Indefinido es porque depende de los granos de abrasivo que estén en contacto en ese momento. Quizás hayan 100, después cambian a 110, luego baja a 90 y luego otra vez a 120. Depende de los granos abrasivos que estén en contacto, es la cantidad de filos que va a tener el abrasivo. Y puede tener más de 120 si todo depende del tamaño del grano del abrasivo. ¿Sí? Si el grano es grande, pues son menos filos. Si el grano es más chico, son más filos. Todo depende, ¿no? Y como es, por eso es un número indefinido. O sea, no es constante ese número, simplemente. Entonces, ese es parte del detalle. Y vamos a ver una pequeña clasificación, digo, porque siempre es importante clasificarlo. Y vamos a clasificar, vamos a hacer dos clasificaciones, ¿verdad? Unas naturales y otros fabricados. ¿Por qué le llamamos naturales? Naturales es porque es el nombre originario de la piedra que le daban antes, ¿sí? Antes se llamaba piedra arenisca o también le decían cuarzo, ¿sí? Cuarzo. También, ¿qué es el cuarzo? Es un pedernal de color amarillento, lo que clásico a veces conocemos como arena, ¿no? Entonces, oye, ¿qué es la arena? Pues, puños de tierra. Y lógico, la arena uno se imagina inmediatamente una playa o lecho del río donde hay arena, que es amarillenta. Y depende del lugar, puede cambiar de cierto color. Hay unas que son muy blancas y hay otras que son muy oscuras, casi grises, negras, ¿no? Pero lo normalito es un cafecito claro, ¿no? Que por eso uno dice que es amarilla.
Bien, esa es la piedra arenisca. Después sigue una piedra llamada esmeril, otra llamada corindón, otra piedra llamada diamante. Claro, esa es muy diferente, esa no es amarilla. Y hay otro que le llaman granate. Pero hay algo que es importante. La segunda, que es la llamada piedra esmeril, ¿verdad? De allí tomaron el sobrenombre para llamarle esmeril a la herramienta que tienen ustedes ahí en el taller, con dos discos, un disco de cada lado, donde están dos piedras abrasivas. A ese le llaman esmeril, ¿verdad? Porque pues a alguien se le ocurrió bautizarlo como esmeril, que si lo hubieran bautizado como corindón, pues ahora le vete al corindón a afilar, y aquí ahora como le pusieron el esmeril, pues vete al esmeril a afilar la herramienta, ¿verdad? Es siempre nombre, le dieron el nombre de una piedra, ¿no? Bien, ahora, otra cosa importante, el esmeril y el corindón, ¿qué son? Óxido de aluminio. ¿Es metal? No, no es metal. Es muy diferente aluminio a óxido de aluminio, así como es hierro a óxido de hierro, ¿sí? Es muy diferente, como lo de la actualidad, ¿no? Es muy diferente el cloro al dióxido de cloro o al dióxido de cloro, ¿sí? Son cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el aluminio? Pues es un metal blanquito, bonito. ¿Y qué es el óxido de aluminio? Tú lo agarras y puños de tierra, ¿sí? Con piedritas y todo. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Entonces depende de lo que esté. Entonces, claro que de ahí también se saca el aluminio. Pero en fin, esto es importante porque el esmeril y el corindón tienen un cierto porcentaje de óxido de aluminio, ¿sí? ¿De qué están hechos los cerámicos o insertos que le llaman, ¿verdad?, de alta tecnología? De óxido de aluminio al 99.9%. Entonces, ¿cuál es la materia prima para hacer ese tipo de pastillas, este tipo de insertos? Pues claro que el corindón. Pues el corindón tiene un montonal de óxido de aluminio, pues nomás lo limpian, le quitan los materiales que no es eso y listo, ya tienen el polvo para fabricación de los insertos cerámicos que se utilizan en la actualidad, ¿no? Así de sencillo. El diamante, bueno, ya sabemos lo que es el diamante. Granates. Granates, no sé cuántos de ustedes hayan ido ahí a Guanajuato, en donde hay muchas tienditas ahí misceláneas, en donde te venden muchas piedras de colores. ¿Qué están vendiendo? Granates, ¿sí? Es una piedra llamada granate. Ahora, esa piedra granate puede ser de mucho color, puede ser de color rojo, o sea, color rojo, el granate. No estoy hablando que sea esmeralda, ¿sí? Es muy diferente. Hay unas que son rojo granada, rojas, rojo brillante, hay negro, verde, amarillo, beliazo, anaranjado, medio amarillento. Hay muchos tonos de color, ¿sí? Y los usan los venden y se hacen collarcitos, aretes, pulseras, etcétera, ¿no? Pues realmente es bonita la piedra. A este granate también le llaman almandina, ¿sí? Entonces, esos son nombres naturales normalmente, entonces nada más 5 nombres, ¿verdad?, para no hacerlo muy extenso. Pero como la tecnología avanza, entonces ya no le llaman el nombre de antes, sino que más bien dicen de qué está fabricado. Entonces, por eso vamos a hablar de carburo de silicio, óxido de aluminio, carburo de boro y óxido de circonio, ¿sí? Con esos 4 son los principales en cuestión de abrasivos para la industria, ¿verdad? Estos 4 elementos, ¿verdad?, de los que están hechos. Entonces, esa es parte del detalle. Ahora, ¿cómo
¿Cómo se fabrican los abrasivos? Pues bien fácil. Está una mina. Claro que tenemos que tener ahí a un metalurgista para que pueda reconocer el tipo de mineral que hay ahí. Entonces, primero se tritura, se eliminan compuestos de hierro. Hay muchas tecnologías para eliminar compuestos de hierro. Hay imanes muy grandes, en bandas, automáticas, etcétera, ¿no? Eliminación de polvos, materiales extraños, ya sea por flotación, por ventilación, etcétera. Clasificación de granos. Tenemos una malla, es un cruzado de malla. Cada cuadrito, o sea, la malla 1 es 1 pulgada por 1 pulgada. Todas las piedras que pasen por ese cuadro de 1 pulgada por 1 pulgada es malla 1. Si yo le agrego más, si le agrego una X al centro, se me van a formar 4 cuadros en 1 pulgada. Esa es malla 4. Si le agrego más, lo divido en 4 de arriba hacia abajo y 4 de izquierda a derecha. Van a quedar 4 por 4, 16 cuadritos en 1 pulgada. Eso significa que es malla 16. Y así la llevamos. La máxima malla es una malla 600. Estoy hablando de ese método de medición. Nada más. Malla 600. Y ahí se acabó. Ya no hay más pequeño. Hasta la malla 600. En la parte de atrás de las hojas de lija, en la parte de atrás, indica el número de malla. ¿Sí? En el año 2000, estamos en el 2020, ¿verdad? Dijeron que se iba a acabar el mundo, pero no se acabó, todavía estamos aquí. Resulta ser que ahí en ese tiempo salieron muchos nombres con el número 2000. La miscelánea 10.000, leche 2000, chocomil 2000, todo se apellidaba 2000, ¿no? Entonces, y también salió la famosa lija 2000, ¿verdad? Pero entonces, pero hay un sistema. ¿Se pueden fabricar polvos más chicos que la malla 600? Sí, en la actualidad ya se pueden fabricar. ¿Se pueden seleccionar polvos más chicos que la malla 600? Sí, sí se pueden seleccionar. Digo, hay nuevos métodos, nuevas técnicas, ¿verdad?, que se deben de aprender, se deben de conocer para separar eso. Dice, entonces ya existe la malla 700. No, la malla 600 ahí se acaba, es la máxima. Pero entonces, otras normas por ahí hacen un equivalente a la 600. Hay muchos que la malla 600 la hacen equivalente a la 1200. No tengo aquí el catálogo, pero creo que por ahí les puse una de catálogo. Lo que es importante es esto. Hay unos que dicen que tienen hasta malla 2000. No, no es la malla 2000. Es otra forma de clasificar y le dieron el número 2000. O la 1800. Sí, es otra forma de clasificar, pero le dieron el número 1800. ¿Sí? Eso es importante saber. Entonces, mire, por ejemplo, en mis tiempos, la lija 280 era la más fina de todas, y es la que utilizaban los pulidores para lijar los carros, la pintura. Ahorita en malla de ese tipo ya logras encontrar una 320 o 340. Y esa, haz de cuenta que es un papel en el que traes polvo, como que brilla, tiene una aspereza muy, muy ligera, ¿verdad? Y puedes lijar tranquilamente para quitar ciertas cosillas a la hora de pulir la pintura de los carros. ¿Sí? Esa es parte del truco. Pero en fin, eso es lo que es la famosa clasificación viendo de malla, ¿no? En el sistema métrico, ¿cómo se clasifica si no es por malla? Ahí no hay otra, ¿sí? Es por el tamaño de la pieza, ¿sí? Empiezas, claro, una cierta cantidad de milímetros y luego empiezas
¿ah? Y abajo cero, la cuestión de los milímetros, punto 01, punto 001, punto 0001, ¿ah? Y andan, y entonces ya nosotros tenemos el sistema de que no decimos milésima de milímetro, sino empezamos con las famosas micras, ¿ah? Entonces, ese es parte del detalle, ver en qué rango andamos. Pero es cosa de ver lo que les puse ahí. Bien, lo que ya hicimos el polvo, clasificamos el tamaño del polvo, lo mezclamos con un aglutinante. Un aglutinante no es más que un pegamento. ¿Verdad? Se moldean, se calientan, ¿verdad? Para que fije, se haga piedra. ¿Verdad? Lo moldeamos porque hay muchas formas de hacerlo, que rueditas, que como en forma de copa, etcétera, ¿no? Y luego ya se limpian y se rectifican para la medida que nos está pidiendo el cliente, ¿no? O de lo que se ofrece. Ahora, eso de aglutinamiento, hay diferentes tipos de forma de aglutinar, ¿sí? Entonces, vamos a ver las formas de aglutinar. Lo clásico que tenemos es el proceso de vitrificado. Antes no existía el código de barras, ¿verdad? Ahora sí, viene en el centro del disco, viene una etiqueta con el código de barras. Antes no venía eso y venía una serie de letras. Todavía en algunas viene esa serie de letras para identificar qué es lo que trae cada piedra en el interior. Bien, cuando trae una letra V, de vitrificado, una V chica, entonces ahí lo que hacen es que todo el abrasivo, o sea, hay diferentes puntos de fusión, así como en el metal hay el mercurio, que es muy líquido, a muy baja temperatura, entonces hay unos que son de muy alta temperatura. Los abrasivos también son igual, ¿sí? Entonces hay abrasivos de muy baja temperatura y abrasivos de muy alta temperatura. Baja temperatura, el clásico cristal que tenemos ahí en las ventanas, ¿sí? Alta temperatura, el clásico que utilizamos para los hogares de calderas y altos hornos, ¿sí? Ese es detalle, ¿no? Y claro, hay abrasivos que funden a mucho más alta temperatura que un metal clásico, ¿no? Bien, ese es el detalle. Entonces, agarramos un abrasivo de muy alta punto de fusión y un abrasivo de bajo punto de fusión. Lo revolvemos, lo calentamos y el de bajo punto de fusión se derrite y eso es lo que pega los granos de alto punto de fusión. O sea, y de bajo punto de fusión el vidrio. Por eso le llamamos vitrificado, porque agarramos, le revolvemos vidrio de bajo punto, lo horneamos, se derrite el vidrio y ya queda bien macizo. Por eso una piedra abrasiva, si se te cae al piso, se fractura. ¿Por qué? Porque el vidrio, como si te cayera un plato de la mesa y se quiebra. ¿Sí? Facilito de entender. Dice, la forma abrasivo se mezcla con vidrio, feldespato, pedernal y otros cerámicos. El feldespato es clásico. Si ustedes han ido a una embotelladora que fabriquen botellas, aquí hay una que fabrica botellas, en Querétaro hay otra, en Monterrey hay otra, en México hay otra, fábricas de vidrio, utilizan mucho el feldespato, que es casi como el mismo del fundente, el que ayuda al vidrio a licuarse bien bonito. Bien, se someten a la acción del calor, 1300 grados centígrados, o sea, no es muy alto, ¿verdad? Produciendo una estructura semejante al cristal entre cada partícula de abrasivo. Se utiliza aproximadamente en un 75% en la fabricación de ruedas. Las velocidades normalmente varían de 1800 a 2100. A un lado de la rueda abrasiva vienen las RPM. Claro. Oiga, pero es igual, porque esta trae tantas RPM y esa dice tantos RPM? Pues sí, todo depende del diámetro de la rueda abrasiva. Entre el mayor diámetro, pues, gira a mayor velocidad. Entre menor diámetro, trabaja a menor velocidad, aunque las RPM sean constantes en las dos, ¿sí? Entonces dice, ese es más o menos. Luego dice el proceso de silicato, ese trae una S. Ese de silicato, dice, el abrasivo se mezcla con silicato de sodio,
Se prensa, se hornea a 260 grados. Se usa para afilado de herramientas como brocas, escareadores, fresas. 260 grados tranquilamente, a ver, bueno, creo que la estufa de aquí en la casa llega hasta 240 grados, ¿verdad? Pero casi está el despato. Se utiliza silicato de sodio. Bien, hay otra que se llama proceso de laca. La misma cosa, el abrasivo se mezcla con laca, que es una resina extraída de árboles de la India. Así se llama el árbol, no es que lo traigan desde allá. Esta es una resina que en veces le llaman hule o savia, una leche blanca que traen los árboles. Hay unas en veces muy pegajosas. Entonces, depende del tipo de árbol, se puede sacar. En una revolvedora caliente, así como para revolver el cemento, ¿verdad? Puede ser una chica, portátil, ¿verdad? Se prensa, se lamina, se hornea a 150 grados, esa tranquilamente en el horno de la casa se puede hacer a 150, dice adaptable a ruedas delgadas y se usan para rectificados de rodillos de molinos, donde deben de ser muy pulidos. La 4, proceso de hule o caucho, ojo, el proceso de laca y el proceso de hule o caucho ya no les puse número o letra de identificación, porque no están normalizados eso. Entonces, no le puse letra. Se mezcla abrasivo con hule y azufre, claro, que al hule para hacerlo más duro se le echa un poco de azufre. Después son prensados en forma deseada, vulcanizadas suavemente, o sea, no se vulcanizan al 100%, usadas para rectificar a alta velocidad. Alta velocidad estamos hablando de 5.000 metros por minuto, o sea, ya serían en una rueda, en un esmeril que tenga un motor de 3.500 RPM, sería el ideal. Es para trozar o cortar barras de acero. Tenemos el proceso de baquelita o resinoide. Este también es como quien dice una laca sintética, a cierto punto. El abrasivo se mezcla con una resina sintética y un solvente. Se moldea, se ordea a 150, igual que el otro, 150 grados, y se utiliza para rebabear piezas fundidas, limpiar lingotes de acero y todo lo que sea, es algo muy pulidito, ¿no? Y por último tenemos el proceso de rueda de diamante. El proceso de rueda de diamante, siempre tuve yo la curiosidad, dice, una rueda de diamante ha de ser carísima. Sí, son caras, sí señor, son caras. Pero normalmente las ruedas de diamante dije, pues ha de brillar mucho y todo. No. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen con diamante sintético? ¿De qué color es el diamante sintético? ¿Verdad? El carburo de boro sintético es de color gris opaco, como dicen. Así como hay un pequeño banquito en los salones de color gris claro, de ese tono de color gris claro, ¿sí? Entonces las ruedas de qué color son? Gris claro, ¿sí? Y no brillan, ¿verdad? Y que son caras, sí, señor. Por eso mismo, un catálogo normal de abrasivos no trae las ruedas de diamante. El catálogo de ruedas de diamante es aparte, otro catálogo diferente. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque no todos pueden comprar ese tipo de ruedas o darse el lujo de ese tipo de cosas. Digo, en el proceso, ¿verdad? Tienen que ser procesos especiales para considerar una piedra abrasiva tan cara. Entonces, por eso se da siempre un catálogo aparte, no viene en el catálogo normal. Bien, hay 3 formas de hacer las ruedas de diamante. Se puede hacer con resina, se puede hacer metálico o vitrificado. El vitrificado ya lo conocemos. Diamante revuelto con vidrio feldespato, ¿verdad? O diamante lo revolvemos con una resina y lo horneamos a 150 grados, esto ya lo sabemos. O el que no hemos comentado, ¿verdad? Que aglomeramiento metálico. ¿Cómo está ese aglomeramiento metálico? Bien, el punto de fusión del diamante es alto, y entonces metemos un metal de bajo punto de fusión. Bajo punto, entre los de bajo punto de fusión está
del cobre para abajo, o sea, hay aluminio, esos tipos de materiales. Entonces mezclamos el diamante con ese polvo de metal de bajo punto de fusión, calentamos el mismo metal, pegan todos los granitos de diamante y ahí tenemos la rueda, ¿sí? Pero aunque ahí las de se dice, en vez de decir aleación especial blanca, metales blancos, así de sencillo. Ejemplo de metal blanco, el aluminio, ¿sí? Pero claro, siempre ponen ahí algo para que no sepa la gente, dicen simplemente es una aleación blanca especial y tan, no te dicen, ¿sí? Pero nosotros ya lo sabemos, es un metal blanco, ¿sí? Entonces, ese es parte del detalle, pero aún así, la rueda de diamante más efectiva es la vitrificada, ¿sí? Es muy rápida al cortar, ¿verdad? Y dura tanto como la metálica, ¿sí? Bien, ahora para seleccionar las ruedas, ¿sí? ¿Cómo vamos a seleccionar las ruedas? Las ruedas, ahí tenemos, por el tamaño y forma, ¿sí? Entonces, depende de la finalidad y el tamaño de la máquina. Si tenemos una máquina chiquita, no le vamos a meter una rueda así grandota, ¿sí? Entonces, todo depende de la máquina, ¿verdad?, que vamos a tratar de escoger. Clase de abrasivo. Bien, depende de las propiedades físicas del material a rectificar. Entonces, nada más se mencionan tres. Ojo con este detalle. Carburo de silicio. Este carburo de silicio es de una tonalidad negro oscuro. O sea, puede ser negro, gris oscuro, gris ligeramente claro, por ahí, de esos colores. Y este es de baja resistencia a la tensión. O sea, es para materiales que tranquilamente yo puedo estirar, ¿sí? Baja resistencia a la tensión, ¿sí? Un acero 1015, baja resistencia a la tensión. Luego vienen las de carburo de silicio, ¿sí? Estas son normalmente de color verde, también desde casi llegando al verde bandera a un verde claro, ¿sí? Todo depende del fabricante, ¿verdad? Y estas es para trabajar materiales muy duros y quebradizos, ¿sí? Estamos hablando desde herramientas, ¿verdad?, hasta lo que es el cristal y la porcelana, ¿sí? Y luego están los otros, los que vimos nosotros eran baja resistencia a la tensión, y ahora estos otros son para alta resistencia a la tensión, que los agarramos y los queremos estirar y no se dejan, ¿sí? Estamos hablando de aceros templados, aceros alta velocidad, aceros aleados, etcétera, ¿no? El hierro no se fractura tan fácil, y para eso utilizamos el famoso óxido de aluminio, ¿sí? El óxido de aluminio es excelente en ese tipo de casos. Bien, ahora por el tamaño del grano, ¿verdad? ¿Cómo compro una rueda de grano fino o grano grande? El grano grande es para desbaste, ¿verdad? Claro, económico porque es diente grande, corta rápido y es para materiales suaves y dúctiles. Pero seleccionamos un grano fino cuando es para trabajos de acabado. Ya vamos a acabar un grano finito, o sea, igual que en un torno, una máquina, damos un corte muy pequeño. Entonces aquí también metemos un granito muy pequeño para dar un acabado, o simplemente el material está exageradamente duro, ¿sí? Y luego el siguiente es el grado de resistencia del aglutinante, o sea, qué tan fuerte debe de ser el pegamento. Si el pegamento es muy fuerte, el grano no sale disparado. Si el pegamento es muy suave, la rueda se acaba más rápido. No porque se nos desafilen los granos que tenemos, sino simplemente el pegamento no puede sostener con la fuerza el grano y se empieza a desbaratar. Entonces, ¿cómo elegimos? Una rueda suave es para materiales duros, una rueda dura es para materiales suaves, o sea, ese criterio. Luego la estructura o separación del grano, ¿sí?
a la hora de mezclar los granos, vamos a tener porosidad en las piedras. Entonces, ¿qué porcentaje de aire, qué porcentaje de abrasivo y qué porcentaje de aglomerante? Son tres cosas, ¿sí? Entonces, depende de cómo solicitemos la piedra, es para lo que la vamos a usar. Y entonces, dice, para materiales suaves, estructura porosa. Para materiales duros, estructura cerrada. O sea, estructura cerrada me refiero a cero poros, ¿sí? Para materiales suaves, porosa, ¿sí? No hay problema. Bien. Dice, a mayor superficie de contacto, menor dureza de la rueda. Si yo voy a agarrar una piedra abrasiva, hay piedras abrasivas tan gruesas como un lápiz, una pluma, o más delgadas todavía, ¿sí? Mucho más delgadas. Entonces es una rueda dura. Pero si yo tengo una piedra abrasiva grande, como para rectificar de un solo golpe, un grueso así como de este tamaño, de este grueso, como para las pistas de bancada de un cigüeñal de vehículo grande, un motor 600, pero que fabrica Cummins. Entonces ahí baja una piedra abrasiva grande, así del grosso que es, rectifica y sale. De un solo tajo rectifica. Y son unas ruedas así grandototas, ¿verdad? Grandototas. Por lo general son de color blanco, ¿verdad? Claro, óxido de aluminio. Y ese es parte del detalle de esto, ¿no? Entonces, tiene que ser una rueda suave. Luego, cuando pierdes unas condiciones de la máquina, debe elegirse una rueda más suave. O sea, se refiere a que si la máquina ya es vieja y tiene vibración. Si tiene vibración, la rueda debe ser suave. Si es muy dura, se puede fracturar, ¿sí? Y agua con la fractura de una piedra abrasiva. De fracturas salen piedras. En una ocasión una persona metió, no sé, quiso afilar se metió al taller en donde afilan los buriles y todo, y se metió caramba, se metió con un cincel, ¿ah? Y que le mete el cincel, pero no tenía la habilidad que tienen las personas de cuidar, se fractura la piedra, se quedó mucho ruido, todos, ¿quién salió lastimado? ¿A quién le pegó? Pues a nadie, todo tranquilamente, pero en el techo, en la lámina del techo, había un agujero. O sea, salió a esa velocidad que perforó la lámina del techo, ¿sí? Y claro estaba, el tiro era de adentro hacia afuera, porque no había. Entonces se fue. Y arriba, ¿qué? Ahí hubiera quedado cancillado. Bien, dice inspección de las ruedas, es la forma de inspeccionar. Se le da un pequeño golpe. ¿Qué tan fuerte? Imagínate que tienes un plato de cocina. Si te ocurre pegarle con un martillo, ¡cling!, quiebra. Así de esa forma hay que tratar las piedras abrasivas. Vamos a pegar, pero ahora sí que con una cucharita, ¿no? Así leve, sin ¡cling!, nomás que haga bonito, ¿verdad? El ruidito, ¿verdad? Es como se debe verificar. Ahora, lo sostienes con el dedo, pero si las ruedas de las que pesan 20 kilos, pues no vas a poner tu dedo, ¿no? Entonces la pones en el piso, golpeas ligeramente, la giras y otra vez, es nada más para oír. Si el ruido es se opaca, como dicen ruido sordo, uh, se opaca, entonces quiere decir que está fracturada. Quizás no veamos la fractura, pero el tono del sonido es diferente. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de detalles. Y luego viene un sistema normalizado, según la American National Standard, viene ese tipo, dice que el 55 es un prefijo, la letra A es un tipo de abrasivo, tamaño del grano, grado, estructura aglutinante y registro del fabricante. Realmente lo que nos importa son los 5 principales. Los de las orillas son de los fabricantes, ¿sí? Entonces, ese es parte del detalle. La letra, ahí este es óxido de aluminio y carburo de silicio, que son
los clásicos. Luego tenemos el tamaño del grano. Se pusieron dos clasificaciones. Depende del fabricante. Es como clasifica. ¿Sí? Este que dice Ford lo clasificó en 2, 4, 6 rangos. Pero el otro, el texto, lo clasificó solamente en 4 rangos. Entonces depende de quién clasifique, ¿no? Y claro, ahí nomás llegó hasta el 600, o sea, no se metió a otra norma diferente que puede llegar hasta el 2000. ¿Verdad? Creo que hay unos que se pasan del 2000, pero en fin. Luego el grado de resistencia hasta la tenacidad, o sea, sin que se fracture la rueda, eso significa tenaz, que no se fractura. ¿Verdad? Y luego ese grado de tenacidad también. Hay unos, el texto nada más te dice si es suave, mediano o duro. Pero según otro libro, el Ford, se clasificó en 1, 2, 3, 4, 5. Desde muy blando, blando, medio, duro, muy duro. ¿Sí? En 5 rangos y les da letras de abecedario. Ahí puse las letras, o sea, ese es parte del detalle nomás para que conozcan. La estructura del grano simplemente es amplia, media o estrecha. Eso no lo clasificó en 3. Hay otro que no, le dio números al azar. Bien, el aglomerante, ok, nuestro pegamento, el UV vitrificado y silicato, que son los clásicos. Y sí, ahí están otros, la letra H es hule, aunque hay otros que le ponen R de rubber, pero para nosotros la R es la resinoide, o sea, puede haber confusión. La E de laca o la O de oxicloruro. ¿Sí? Registro del fabricante, ese es opcional, ¿verdad? Depende de lo que es. Bien. Bueno, hoy viene el tamaño del grano, eso ya lo platicamos, el tamaño del grano. Y bueno, ahí viene la hoja número 8, aquí ya está la forma de los abrasivos revestidos. ¿Qué es un abrasivo revestido? O sea, el abrasivo es que viene pegado en otra parte. Por ejemplo, lo vamos a dividir en 3. El material de soporte, el pegamento, o sea, adhesivo o aglomerante. Algunos en el español de España al pegamento le dicen cola, ¿no? Entonces, pues si ustedes ven, cola, ¿qué es eso? ¿No? Pues es el aglomerante o el pegamento. Y una capa de revestimiento abrasivo, o sea, el soporte, el pegamento y el abrasivo. Esas 3 cosas. Bien, se utiliza como material de soporte lo que es el papel, la tela, fibra, clásica fibra de vidrio, o una mezcla. Papel con tela, tela fibra, fibra con hule, etc. El adhesivo puede ser un pegamento, una resina o un barniz. La lija para maderas casi siempre trae barniz, por eso es brillosita, así, color cafecito. Y depende del fabricante, es el tono de color de café. El abrasivo, ya lo conocemos, el clásico granate, óxido de aluminio o carburo de silicio, que es hasta cierto punto el más común. Y ejemplos, tenemos la hoja de lija. Hay hoja de lija en cartoncillo y papel, hoja de lija en tela, la clásica que utilizamos flexible en los tornos. La fibra, por ejemplo, las pulidoras que andamos, esa trae fibra de vidrio, es más dura. Hay unas que traen fibra de vidrio con algo de hule, y esas ruedas abrasivas se pueden flexionar, ¿sí? Esa es parte del detalle. Y luego utilizamos refrigerantes, sí, hay veces que es necesario refrigerantes porque hay que recordar que trabajan a base de pura fricción. ¿Sí? Y si es fricción, genera calor. Entonces, hay que quitar eso. Entonces, una solución acuosa con antiarrumbre. Eso significa que es sin oxidar. ¿Cómo le hacen los maestros carroceros para lijar el carro? Tú lijas el carro y en cuanto le quitas la hoja con agua, ¡bum!, se te hace color cafecito, bien oxidado. ¿Cómo le haces? Pues bien fácil. Ahí donde venden pinturas, compras tu botellita de antiarrumbre, agarras, le echas tienes una media cubeta de agua, le echas ahí unas 5 o 10 gotas, lo que diga el frasquito, y es el antiarrumbre. Entonces agarras, lijas y no se te oxida.
que traiga agua, no se te oxida. Entonces, te da el tiempo suficiente para echar, como le dicen, el fondo, la primera capa, o el primer, que le dicen también, una de color gris, depende del tono del color del carro que vayas a pintar. Entonces, o la maquinaria que vayas a pintar. Porque si eres pintor, no. Necesito que me pintes la maquinaria de la planta, te voy a pagar 500,000. Ah, soy pintor, por 500,000 pesos sí soy pintor. Y tienes que agarrar técnicas de pintor profesional, tipo industrial, claro. Entonces, ese es el truco, ¿no? Las gotitas que le echan. Ese es con antiarrumbre, podemos meter aceite soluble, clásico, grasa, aceites minerales o cera. El objetivo es refrigerar la pieza, ¿verdad? Arrastrar la viruta hacia afuera, reducir el rozamiento, proteger la pieza contra corrosión, alargar la vida del recubrimiento y evitar que se embote y se vidree. ¿Qué es eso de que se vidree? Simplemente una rueda abrasiva se va a vidriar siempre y cuando haya sido la clásica, que es vitrificada. Lo que pasa es cuando metes un metal y se calienta demasiado la superficie de la rueda por la fricción, entonces se ablanda el aglomerante, o sea, llegas al punto casi de licuado del vidrio en forma pastosa. Y como está girando muy rápido, entonces la fuerza centrífuga hace que todo el pegamento llamado vidrio se ponga en la orilla. Y en la mera orilla se hace liso y sin filo. Y eso es el vidré. ¿Qué es lo que hay que hacer? Rectificar con otra piedra abrasiva más fuerte para quitar esa capa de vidrio y volver a restaurar el filo de la piedra abrasiva normal. Pero para evitar eso, si no lo quieres y tú quieres rápido y que se frote, pues entonces ese es uno de los objetivos del refrigerante. Bajarle la temperatura a tu piedra abrasiva para que no se vaya a vidriar, ¿sí? Bien, abrasivo granel, también se vende abrasivo a granel, o sea, en costal, en saco, puro polvo, sin hacerlo, ese es clásico, y luego vienen ya las máquinas rectificadoras. Partes principales de una rectificadora es clásico. Está la bancada, la mesa, cabezal, motor, para la rotación del abrasivo, muelas abrasivas, o sea, tus piedras. La rueda abrasivo en el español de España les llaman muelas. A nosotros las muelas son como los dientes, así les dicen muelas. Para nosotros es la piedra abrasiva. Está el cabezal, ¿verdad? Y ahí dice ver la hoja 3.2 y 3.3. Tenemos la clasificación de rectificadoras, ¿verdad? Y aquí tenemos esto, ¿sí? Aquí tenemos la variedad de ruedas abrasivas y luego después de esto tenemos algunas rectificadoras como son estas, ¿sí? O sea, no son tornos, son rectificadoras. Miren, esta es para rectificar exteriores. O sea, haz de cuenta, tenemos la pieza como si fuera un torno, pero la piedra abrasiva tiene que estar girando. Y precisamente aquí está la piedra abrasiva. Y va a estar girando hecho la raya, ¿sí? ¿Para dónde se van a aventar las chispas? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Oiga, pero están las guías abajo. Para eso, estas no se alcanzan a ver las guías porque están protegidas como, así como por un fuelle, como el acordeón que tocan, ese es un fuelle para agarrar aire. En todas las guías están protegidas por un fuelle para que no caiga polvo abrasivo sobre las guías y se vaya a desgastar, ¿no? Entonces, aquí está girando, este es para un cilindrado exterior. Esta del lado derecho es para un acabado interior. La piedra abrasiva va a pasar aquí por dentro. Aquí tenemos otra, otra forma de hacer. Esta es una rueda abrasiva. Vamos a poner, ahí está el ejemplo. La rueda abrasiva de esta forma y la mesa se mueve izquierda-derecha. La rueda abrasiva va a estar girando y se puede acercar. Aquí tenemos en la parte de abajo el ejemplo de nuestra máquina. ¿Verdad? Y en el lado derecho ahí tenemos
la piedra abrasiva, pero girando en otra dirección. Su rotación es diferente, su rotación es perpendicular al movimiento de la pieza. Entonces aquí lo tenemos. Si ustedes se fijan aquí, en la base de la máquina, no hay mordazas. No hay mordazas, no hay un choque. Lo que se usa mucho para esto, toda la mesa es magnética. Entonces tú pones unas piezas muy delgadas, ¿verdad? Accionas el imán y se pega pero muy fuertemente a la mesa, ¿verdad? Y entonces la mesa la puedes estar moviendo izquierda a derecha y rectificas aquí con tu piedra abrasiva, ¿no? Y aquí estas flechitas que bajan aquí, bien, nos indican lo que es que el motor, que la bancada, etcétera. Aquí lo podemos ver en estas flechas que están aquí. La primera es la bancada, la mesa, el montante, la columna, el cabezal y todo, ¿sí? Este es parte del detalle de este tipo y esta es la forma. Ahora, porque aquí hay muchas formas de rectificar, pero ¿cómo se rectifica? ¿Cómo se hacen los balines de un valero? O sea, son esferas. ¿Cómo carambas sujetas una esfera para rectificar? O sea, ¿cómo la haces completamente esfera y luego rectificada con abrasivo? ¿Ya? Bueno, pues ¿cómo haces una bolita de plastilina? ¿Ya? Que haya jugado con lodo, yo jugué mucho tiempo con lodo de chiquito, me regañaban, pero qué fabuloso era jugar con lodo. En fin, pones aquí en tu mano y para hacer la bolita haces esto. ¿Ah? Haces esto y formas la bolita. Bueno, cualquier señora que sepa hacer tortillas sabe hacer bolitas de masa. Redondito, queda bien bonita la bolita. Exactamente eso es lo que se usa para el acero. Y déjenme enseñarles, a ver, espero que aquí estén. Aquí está, miren. Es precisamente esto. Esta, la forma número 21. Tenemos dos piedras abrasivas. La piedra abrasiva superior y la piedra abrasiva de aquí de abajo. Las dos están girando en el mismo sentido. Eso quiere decir que el balín se va a estar frotando, porque el balín va a querer girar en un sentido y la otra piedra abrasiva no la deja girar en el otro sentido, ¿sí? Y entonces empieza a rectificar, ¿verdad? Y claro, es un excéntrico. Ahora, como una piedra abrasiva tiene mucho mayor diámetro que la otra, entonces difieren las velocidades. Entonces quiere girar a una velocidad, pero la piedra abrasiva gira a más velocidad y en sentido contrario. Entonces empiezan a friccionar. Claro, hay un sistema especial para detectar el diámetro de cada balín y salen casi en forma, entran balines de otro tamaño y salen hacia otro. ¿Quieres volver a rectificar? Pues pasa al siguiente rectificador. Puedes tener una serie de 6, 10 rectificadores de este tipo y con cada uno vas afinando la medida de tu balín. ¿Sí? Así. Sencillito de fabricar, rectificar balines. ¿Cómo rectificas tú? Imagínate, los dentistas. ¿Cómo rectifica o cómo lija un dentista una muela? No le va a meter la lija y todo, o una limita. Tiene que quedar pulida, pero 100% pulida. Y cualquier rayita que le das, tú lo detectas con la lengua. ¡Ay, le quedó rayada al dentista! Y luego todas deformes. ¿Cómo le hacen? Bien fácil. Tienes una charolita, le echas las muelas que tienes, le echas polvo abrasivo y vibras la charola. ¿Sí? Pero hay de vibrador a vibrador. Hay unos vibradores que meten un golpe en diagonal, ¿verdad? Y por ese movimiento lineal que recibe la charola, ¿sí? El polvo brinca y todo depende del peso. Y entonces
tú regulas la velocidad, la frecuencia, porque es un regulador de frecuencia, regulas eso, y entonces haz de cuenta que las muelas, así como si fueran delfines, ¿no? Salen de la arenita y se vuelven a meter, salen de la arenita y se vuelven a meter. Claro, la arenita es polvo abrasivo, ¿ya? Muy, muy fino. Y entonces entran y salen por el movimiento tan rápido, ¿ya?, que hay. Entonces, ese es parte, ¿no? Una cosa es la frecuencia y otro es la amplitud de la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia es una, entonces tú regulas la amplitud de la frecuencia y es lo que hace elevar y bajar las cosas, ¿sí? Bien. Señores, ¿alguna pregunta? No, profe. No, ninguna. Bien. No, profe. Nuestro siguiente tema. Vamos a poner aquí la... Listo. Fin. Ese es nuestro siguiente tema. Abarcamos todo el temario que se tenía previsto. Entonces, espero que les haya servido, ¿verdad? Espero que les haya servido. Acuérdense bien, solamente vimos principios de funcionamiento, ¿sí? Solamente principios de funcionamiento. Y entonces, ese es parte del detalle, ¿no? Entonces, ya tenemos lo que es la terminación del curso, ¿verdad? Por eso aquí les escribí fin. Eso es todo el material que se tenía que ver en el semestre, ¿no? Profe, una duda nada más en base a lo que es la plataforma para enviar los apuntes. Tiene una fecha de 30 de octubre, entonces la marca como retrasada por 50 días en Didactic. Bueno, eso significa que el maestro la regó a la hora de hacer ese movimiento, ¿no? A ver, déjame revisarlo de una vez para quitarme de detalles. ¿Método de fabricación de engranes, dices? No, para subir los apuntes de la libreta del tercer parcial. Ajá. La fecha está del 22 de octubre. Ah, ok. Debería... Libreta. Bien, entonces de una vez vamos a cambiarlo para... Libreta tercer parcial, editar. Ya lo viste que está mal, pues está mal, entonces vamos a verificar. Libreta tercer parcial y vamos a ver la fecha. Sí, tienes razón, está en octubre. Bien, le vamos a poner a cambiar a diciembre. 22 de diciembre nos da hasta el martes, ya para que tranquilamente suban su libreta. Porque, o sea, si quieren mejor no escribir ahorita o porque hoy es el último día de subir los términos clave, terminar, o tienen exámenes, alguna cosa, entonces ya ordenan el fin de semana su libreta y la suben. Entonces, para el 22 de diciembre, supongo que está bien, ¿no? Pero le vamos a poner el 22 de diciembre a las, ¿qué serán? Las 8 de la noche. ¿Ya? Profe, Bueno, mande, dígame. 11 de la noche. profe, Dígame. los términos clave, bueno, estaba checando la plataforma y están para el día 18. Día 18. El Ajá. viernes. Bien, no. Entonces, lo que pasa es que están para el día 18 porque el examen iba a ser el día 4, pero no, los términos Okay. claves deben ser entregados el día de hoy. Entonces, Okay, perfecto. vamos O sea, a lo largo del día, ¿verdad? a lo largo del día, sí.
que debería Ok, ser perfecto. a la hora de la clase, ¿no? Porque el asunto de entregar los términos clave hoy es para que se dediquen a estudiar para el examen y les quede el tiempo, no estar haciendo términos clave. Pero si ese error lo Sí, tengo claro. A ver, dice la fecha recomendada no puede ser antes de la fecha esperada. Ok, entonces vamos a cambiar aquí. Ok, ahí le cambiamos. Entonces, vamos a ver, cambio, regresar al curso. Ahora sí está aceptado. Entonces, los términos clave, déjame modificar. Bien, señores, se acabó el tiempo. El día de hoy no va a tomar lista, ¿no? Pero voy a cambiar de una vez la fecha de los términos clave. Aquí, editar, términos clave, editar ajustes. Le vamos a poner que para el día 16, o sea, para hoy. Aquí, el 16. Para el día 16 y dice que a las 7 de la mañana. Iré. Se los voy a poner a las 9 de la noche, ¿no? Le echen ganas todavía el día de hoy hasta las 9 de la noche. ¿Verdad? Bueno, un poquito más por aquello. Aquí nomás hay hasta las 23 horas, 11 de la noche más tardar. Hay que subirla, ¿no? Si no les alcanza el día, las pueden subir un poquito más tarde. Se los va a aceptar el programa. No lo voy a bloquear. Pero acuérdense, si se pasan del tiempo, pierde el valor. ¿Verdad? Pero hay que subirlo porque si no, se quita el derecho al examen. ¿Sí? Entonces, ok, ya modifiqué, 18 de diciembre, esto no lo voy a habilitar, este es 20 de diciembre, es correcto, para que está todo bien. Ok, límite, guardar cambios y me aceptó el cambio. Bien, ya está. ¿Algún otro detalle antes de irnos? Bueno, entonces, estudien mucho, por favor. Nos vemos aquí en el examen. Voy a abrir el examen 15 minutos antes para que tengan tiempo. Se acercan la calculadora, por favor. Les voy a poner un problemita de engranes por ahí, ¿no? Dale, gracias, profe. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.